Un miembro de la iglesia de Corintios tenía una conducta inmoral y para resolver el problema, el apóstol Pablo tomó la decisión de enviar cartas y en estas cartas encontramos 3 instrucciones. Pero en este video solamente vamos a analizar esas 3 instrucciones y el por qué son tan importantes aplicarla a nuestra vida cuando en nuestra iglesia hay pecado. Estamos en Biblia a Fondo y soy el pastor Michael François y este proyecto tiene el fin de ayudarnos a crecer en fe e intelecto. Padre, muchas gracias por tu bondad. Necesitamos que nos ayudes a seguir tus instrucciones para que nuestra vida pueda mejorar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte inmensamente por todo el apoyo que has estado dando a Biblia a Fondo. Nuestra lección está centrada en el capítulo 5, verso 1 hasta el 12 de la primera carta de Corintios. Como nosotros habíamos hablado ayer, el apóstol Pablo reaccionó ante la indolencia de los hermanos sobre el pecado que estaba afectando, el pecado del incesto que estaba afectando la iglesia de Corintios. Los hermanos eran indolentes, miraban la situación pero no respondían de manera tajante sobre el caso. Por lo tanto, el apóstol Pablo hizo sugerencias. Y aquí están las 3 sugerencias. Antes de indicarte las sugerencias, sigue esta cuenta y escribe en la caja de comentario: yo sigo las instrucciones de Dios. O sigo las instrucciones de Dios. Así que la primera instrucción que el apóstol Pablo da en cuanto a la conducta inmoral de esta persona. Antes de decir esto, hay que recordar que todo miembro de iglesia que se preocupa por la grey de Dios actúa de manera clara cuando las cosas no están bien. Por ejemplo, cuando Jesús entró al templo, que vio que los mercaderes hacían del templo un mercado, él se airó, una santa indignación, pero fue una ira. Cuando Moisés veía que los israelitas no iban bien, él corregía. Cuando Aarón veía que los israelitas no iban bien, corregía. Cuando Josué lo veía, cuando los patriarcas y profetas veían que el pueblo de Dios, que la niña de los ojos de Dios no iba en la dirección correcta, tomaban la decisión de corregir. Entonces aquí está el apóstol Pablo con ese mismo sentimiento y compromiso firme, intentando proteger la salud espiritual de la iglesia y lograr que la comunidad se mantenga firme y vibrante y mantener la reputación de Dios. La primera indicación que el apóstol Pablo da en cuanto a este miembro que peca constantemente y de manera abierta, sin arrepentirse, es: miren, deben quitarlo de en medio de ustedes. El apóstol Pablo es claro y se podría interpretar que esta indicación es un poco tajante, pero a conductas tajantes y extremas hay que tomar decisiones tajantes y extremas. Porque cuando una persona viola abiertamente los principios de la palabra de Dios, los principios de la moralidad, y no muestra arrepentimiento, sino que de manera abierta se burla, entonces hay que tomar decisiones tajantes. La segunda decisión que se tomó, o la segunda instrucción que el apóstol Pablo invitó, él dijo: entréguenselo a Satanás. Eso es en el capítulo 5, verso 5. ¿Qué es entregárselo a Satanás? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, como él había decidido ya de caminar con Satanás en sus actos, entregar su vida a él, estar en la mentira, estar en la fornicación, en la inmoralidad, él pertenece a Satanás. Entonces lo que se espera es que tú lo entregues a su dueño. En el Antiguo Testamento, las leyes, para ir un poquito ya atrás, en el Antiguo Testamento las leyes de purificación tenían el propósito de proteger al pueblo del mundo del pecado, del mundo de la impureza, porque todo aquel que estaba impuro pertenecía al reino de la muerte. Así que este hombre, como estaba impuro moralmente, practicando relaciones íntimas con posiblemente su madrastra, estaba sucio espiritualmente y moralmente, así que pertenecía al reino de la muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo claramente: entréguenselo a su padre. El tercer principio que el apóstol da es: no se asocien con él. O sea, no le presten atención. Y esta decisión también se ve tajante, pero hay que verlo en su contexto. Él, aparte de que no debían asociarse con él, él fue muy enfático. Pablo fue muy enfático al decir: ni siquiera coman con él. No está diciendo el apóstol que tenemos que ser enemigo de aquel que peca abiertamente y que no se arrepiente. No está diciendo eso. Está diciendo que si la persona peca abiertamente y no se arrepiente, no se espera que tú andes asociado con la persona. ¿Y por qué es esto? Es lo que te prometí en
en la primera parte del video. Te iba a mencionar las 3 instrucciones y el por qué deberán ser aplicadas. Quiero que leas este texto conmigo que va a aparecer en la pantalla. El por qué debemos aplicar este principio de no asociarnos con la persona que peca abiertamente. Dice claramente el comentarista. Llamarse cristiano mientras se continúa llevando una vida inmoral es algo reprensible y degradante y da un testimonio falso de Cristo. Si los creyentes mantienen unidad espiritual con alguien que se conduce de este modo, los incrédulos darán por seguro que la iglesia aprueba la inmoralidad y de esa forma será deshonrado el nombre de Cristo. Aquí está la razón importante por la cual se debiera aplicar el principio de no asociarse con la persona, no comer con ella, porque como los inmorales, los impíos tienen sospechas frecuentes sobre la casa de Dios, sobre la conducta del creyente, ver que una persona, por ejemplo, participa del púlpito, participa en los sociales, va a todas las actividades y predica y canta, ver que esa persona hace todo ese tipo de actividades y los creyentes no emiten ningún juicio, indica entonces que desde afuera la gente lo ve como que es algo que la iglesia apoya. Y era la conducta que tenía la iglesia de Corintios. Estaba orgullosa espiritualmente y se entendía que eso no era un problema tan grave. Así que la indicación de parte de nuestro Dios en esta lección tan importante, que de paso no he mencionado el nombre, pero la lección es titulada Lidiando con escándalos. Para nosotros poder lidiar con escándalos debemos actuar pensando en la protección del nombre de Dios. Y para nosotros proteger el nombre de Dios hay que tomar decisiones drásticas en ocasiones. Hay que recordar la vez cuando Ananías y Zafira murieron fulminantemente. ¿Fue drástica la decisión? Sí, porque era una conducta drástica. Hay que recordar cuando el demonio salió de una persona y se metió en los hijos de unos 3 judíos, que ellos decían, sacamos el demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo. El demonio tomó una decisión drástica, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos compete tomar una decisión drástica. Repetimos, para lidiar con los escándalos no debemos apartar a las personas en el sentido de establecer enemistad, porque es duro cuando un miembro de tu familia ha incurrido en una conducta que no es propia del creyente. Pero hay decisiones que hay que tomar, hay indicaciones que hay que dar y aunque duele, tenemos que ser fieles a los principios de la palabra de Dios. Esos principios que trascienden el tiempo, esos principios que nos mantienen claros en cuanto a la dirección que debe tomar nuestra vida. La indicación de parte de nuestro Dios en esta lección es que nosotros debemos aprender a lidiar con los escándalos. Ahora, la pregunta que te hago a ti: ¿cómo la gente suele reaccionar cuando quien está involucrado en un escándalo de pecado es de su propia familia? Yo quiero que tú me dejes la respuesta a este comentario allá abajo en la caja de comentarios, porque yo quiero ver los puntos de vista, a ver si concuerdan con lo que yo normalmente he visto. ¿Qué normalmente yo he visto? Yo he visto que hay personas que se mantienen firmes. He conocido muchas personas que han dicho, mira Michael, mira pastor, fulano es mi familia y todo, y casos recientes, fulana es mi familia, pero no están dando en buenos pasos. Y eso se llama ser leal a la palabra. Porque la palabra de Dios dice que aquel que no odiar en el sentido claro de odio, aquel que no ponga por prioridad la palabra de Dios por encima de su familia, por encima de sus amigos, no es digno de pertenecer al reino de Dios. Ojalá que nosotros podamos ser constantes en la firmeza en la palabra de Dios y que al lidiar con los pecados más fuertes de nuestra comunidad estemos conscientes que tenemos un Dios todopoderoso que intenta todos los días limpiar nuestra reputación, porque Él sabe muy bien que el Evangelio será predicado a toda nación, tribu y lengua, pero por testimonio. Muchas gracias, Dios, por toda tu misericordia. Ponemos en tus manos los escándalos que afectan la fe. En el nombre de Jesús.
Amén.